Muy buenos días tengan mis hermanos, ¿cómo estamos? Una mañana fresquita, ¿verdad que sí? Bueno, es algo diferente para nosotros acá, así que disfrute esa parte diferente, puede tanto calor todo el año, disfrutemos ese fresquecito, ese cariño allí. Seamos todos bienvenidos a College Show en español en esta mañana, mis hermanos. Yo quiero saludar a alguien que está en aquella esquinita allá, así como que escondidita allá. Pero no es que está escondidita, porque allí le dijimos, siéntese aquí, que aquí va a estar bien nuestra hermana María Vélez. Después de tantos años, está de regreso. Gracias. Gracias porque hoy Dios le dio fuerzas para levantarse y decir, voy a la casa del Señor. Y la hermana tiene uno de esos récords aquí entre nosotros que este año que viene vamos a comenzar nuevamente. Este año no lo hicimos, este año 24, pero lo vamos a hacer comenzando el 25 de leer la Biblia en el año. Y nosotros vamos a proporcionar las escrituras mensuales, ¿verdad? Para que usted lleve ese plan de lectura allí. La hermana lleva ese récord que el 2016 y 2017 me recordaba ahorita rato, porque eso sí, la memoria está sharp. Me dijo, acabé el 16 3 días antes, el 17 7 días o 8 días antes que culminar el año. Y para nosotros realmente eso es una inspiración grande. Así que gracias, hermana, qué bueno verla, de verdad que nos gozamos en verla. Y también Dino está por acá hoy con nosotros, con su esposa Marcela, la cual no conocía, pero es un gusto conocerla. Y se trajo unos cuantos amigos para acá de Ocala. Así que bienvenidos, gracias, gracias. ¿Hay alguien más que esté con nosotros que entró después y no le hemos saludado, no le saludamos al principio, que no tenemos su tarjeta? ¿No? Ok, muy bien. Pues entonces seamos todos bienvenidos, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de la oferta del Viernes Negro, aún está disponible. Black Friday deals, right? Sí, es increíble. Uno viene de otro país y uno no está acostumbrado a eso, pero uno va aprendiendo y se va aclimatando culturalmente a eso y caes en esa redada también. No vaya a pensar que no, también caemos en eso. Pues déjame decirle algunos números aquí, porque eso parece que es tendencia ahora. En el 2023, el año pasado, las ventas de Black Friday fueron de 9.5 billones de dólares. Se proyectaba el año pasado para este año que estamos ahora, esto que acaba de pasar o que está todavía andando este fin de semana, se proyecta para este año 10.8 billones también. Y están proyectando para el 2028, si Cristo no viene antes, 12.5 billones. En otras palabras, lo que le estoy tratando de decir con esto es que va en aumento, no va en descenso. Ahora, algo interesante, yo sé que esto sucedió a raíz de la pandemia o del COVID en 20 en adelante, pero en Estados Unidos específicamente, las compras en línea fueron mayores que las compras en tienda. En stores. Fueron 90, tengo aquí citado, 90.6 millones de dólares, solamente en Estados Unidos, no global, en Estados Unidos en línea, contra 76.5 en la tienda. Son un margen bastante alto allí de diferencia, y ese margen parece o promete que va a seguir creciendo con los años. ¿Por qué? Porque las personas están comprando más en línea y están dando más ofertas en línea. Por ejemplo, la oferta regular, estándar de las tiendas es 30%. Y eso es lo que
habían pronosticado el año pasado, 31%. Así que así ha seguido esta tendencia del Black Friday Deal allí. Pues déjame decirle entonces que ya usted sabe por dónde venimos en esta mañana. La oferta todavía continúa, pero no estoy hablando de la oferta que el mundo ofrece, sino estoy hablando de otra oferta que todavía está vigente y que hoy usted puede aprovechar con ella. Y está no solamente al 30 o 31% lo que dicen las estadísticas, sino gratis. Amén. Que es mucho mejor todavía que lo que está ofreciendo el mundo. ¿Okay? Porque en realidad yo solamente estaba dando estas estadísticas numéricas que es lo que está allí afuera para ponernos en el contexto de hoy, porque yo no estoy hablando de materialismo. Lo que yo les vengo a compartir hoy es algo que se encuentra en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y si usted tiene sus Biblias, yo le animo, le exhorto, búsquela allí o préndela en su celular en modalidad de silencio, por supuesto, para que podamos seguir, porque vamos a estar en muchas citas bíblicas en esta mañana allí. Pero la primera de ellas está en Lucas 24, versículo 45 hasta el 54. Voy a leer un poco rápido porque tenemos muchas citas que quiero compartir con usted hoy acerca de esto, de lo que vamos a hablar. Pero la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así, versículo 45, ya Jesús está en la cruz, ya Jesús ya fue pasado por el juicio, ya Jesús ya lo llevaron, cargó la cruz, después José de Arimatea se la ayudó a cargar, llegaron allí y lo pusieron en esa cruz, ya se burlaron de él, ya hicieron todo lo que hicieron con él, ¿verdad? Llegamos a este versículo 45 y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese viernes hubo tinieblas en Jerusalén. Se oscureció el cielo. Algunos científicos han dicho que fue un eclipse, ¿verdad? Que sucedió en esa parte del mundo y allí se oscureció todo eso. Bueno, si fue un eclipse fue ordenado por Dios. ¿Ok? Si fue sobrenatural no me sorprende, Dios lo puede hacer. Ahora lo interesante es, porque la ciencia pues trata de explicar todo de manera científica, pero lo interesante es que el eclipse ocurre justamente en el timing, donde está Jesús en la cruz y donde Él entrega su espíritu al Señor y dice, aquí ha sido consumado todo. Eso es lo interesante. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó, y eso es cerca de las 3 de la tarde. Clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí comenzaron a pasar ciertas cosas. No concuerda, ¿cómo no? Lucas 45. Ah, sí, es 23, hermano. ¿Quién dijo 24? Es 23. No, es que repasando los de esos entre Mateo y Lucas. Y finalmente era Lucas el pasaje que yo quería, pero en Mateo 24 había también y me quedó el 24 en la mente, pero es Lucas 23, gracias. ¿Okay? Si fuera otro le iba a decir, era para probar si estaban siguiendo, pero la verdad que no, era culpa mía.
Ok, es culpa mía, así que no era para probar nada, ok. Gracias. Lucas 23. Vuelva allí entonces a Lucas 23, versículo 45. Porque sí, aunque yo lo tengo aquí en Lucas 23, no sé por qué no había pasado la página. Muy bien, pero en mis notas lo tengo en 24. Hubo tinieblas sobre la hora, desde la hora sexta hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Ya Jesús está allí en aquella cruz. Toda la parte que leí no la voy a volver a leer para ahorrar ese tiempo. Usted lo sigue allí con su vista. Y en el versículo 51 que me quedé, de Lucas 23, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tampoco es. Usted sígalo allí donde es, hermano. Sígalo allí donde es. No. Yo sé lo que pasó, hermano. Sí. Ese sí está en Mateo, le puedo garantizar. Después vaya a Mateo en 24. Le estoy leyendo esto de Lucas 23 una parte y de Mateo 24 la otra. Es Mateo, ¿right? Claro. Pues yo estuve en los dos evangelios. Para buscar esta parte donde hubo oscuridad, ¿verdad? Hubo tinieblas en la tierra. Y Lucas dice esa parte, pero Mateo hace énfasis en la parte del centurión. Y yo quería no lo hice de verdad intencional, se me mezcló aquí en mis notas eso. Pero el punto que quiero traer con esto acá es que el único que ha podido cambiar la historia, de la humanidad en dos, es ese que crucificaron un viernes negro. Ese que entregó su vida allí. Ese es el único que ha podido hacer esto allí, mis hermanos. Él transformó el viernes negro en algo diferente. El viernes negro se convirtió a partir de ese momento en Viernes Santo para nosotros. De viernes negro, de oscuridad en la tierra, de dolor, de sufrimiento, se convirtió en Viernes Santo para nosotros. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús convirtió el viernes negro en Viernes Santo? Bueno, definitivamente yo creo que todos aquí saben que Jesús no fue crucificado el cuarto jueves del mes de noviembre. Definitivamente no. El cuarto jueves de noviembre es donde se celebra ¿qué? Thanksgiving y después el Black Friday. Definitivamente que Jesús no tuvo nada que ver con esto. Jesús fue crucificado el 14 de Nisan, según los scholars, yendo hacia atrás, hacia la historia allí. El día 10 de Nisan se seleccionaba aquel cordero, un cordero sin defecto, sin mancha, se apartaba y se tenía esos 4 días allí en el templo, y el día 14, entre las 2 tardes, de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces se inmolaba el cordero, se mataba el cordero. Y esto viene desde Éxodos capítulo 12 allá, cuando Dios instruye a Moisés para que salgan de Egipto.
¿verdad? Y tenían que seleccionar el cordero el día 10, el día 14 lo iban a inmolar, lo iban a matar, iban a colectar la sangre y lo iban a cocer completamente. Si la familia, estoy parafraseando lo que está pasando allí, si la familia era pequeña, se unía con las familias del lado, con los vecinos del lado, para poder comerlo todo antes del amanecer. ¿Y qué hacían con la sangre? La sangre lo ponían en los marcos de las puertas de sus casas, en los dinteles de las casas. Y esa noche iba a pasar por Egipto, por todo Egipto, incluyendo por el pueblo de Israel, la muerte, el castigo de Dios, la muerte de los primogénitos. Y donde quiera que estuviese la sangre en los dinteles de la casa, la muerte iba a pasar por encima de esa casa, por eso se llama pasá, ¿verdad? Y en inglés, Passover, pasa por encima, ¿verdad? Entonces, la muerte no entraría en esta casa, y donde quiera que no había esa señal, esa sangre, la muerte entraba y todo primogénito que había en ese lugar moriría. Y ahí es donde viene la muerte del primogénito de Faraón. Y esta es la 10ª plaga que el Señor envió para doblegar a Faraón y entonces dejarse ir al pueblo de Israel a adorarle en el desierto y liberarlo de una vez por todas a ellos allí. Así que esa es la Pascua allí. ¿Okay? Ahora, Israel viene recordando el Viernes Negro desde hace miles de años. Porque eso es lo que ellos recuerdan en el Passover, en la Pascua. Estoy hablándote ahora de este Israel ortodoxo. No del mesiánico, no de nosotros, que si hemos aceptado a Yeshua o a Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Ellos, los que no lo han aceptado, ellos lo venían celebrando por años hasta el 70 después de Cristo. ¿Y por qué hasta el 70 después de Cristo y de aquí para acá ahora no lo han celebrado de la misma manera? Porque allí pues el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y se necesitaba el templo, ¿para qué? Para ir a sacrificar el cordero en el templo, ¿cierto? Entonces no lo han vuelto a celebrar de esta misma manera ellos allí. Este cordero era sacrificado y era la ira de Dios, el castigo de Dios era puesto sobre este cordero. Y donde quiera que estaba la señal de la sangre, pues la ira de Dios, el castigo de Dios pasaba por encima y no entraba allí. ¿Por qué? Porque era cargado sobre el animal. Todo eso realmente apuntaba a algo. Y yo creo que todos los que tienen tiempo en el Evangelio saben a qué apuntaba esto, mis hermanos. El profeta Isaías, unos 800 años, 740, 800 años antes de que Cristo naciera, dice allí en Isaías 53, 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros curados. Dice el versículo 6 y 7, que es lo que quiero hacer énfasis. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios quien cargó en él el pecado tuyo y el pecado mío. Porque no había otra manera en que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. No había ninguna manera y no existe ninguna otra manera
en que el ser humano se pueda reconciliar con Dios, que Dios mismo tomó esta iniciativa y cargó sobre su propio Hijo tu pecado y mi pecado. Y unos 700, 800 años antes de que esto se materializara, el profeta Isaías había hablado acerca de ello. Y dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue antes que Jesús ni siquiera naciese en Nazaret, en Belén. Antes. Una vez que Jesús nació en Belén, creció en Nazaret y va a dar inicio su ministerio. Una vez ya Jesús materializado aquí, su primo, que era 6 meses mayor que él, Juan el Bautista, lo ve y dice en Juan 1, 29, 30. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios. Aquel Cordero que se instituyó para la Pascua en Israel, para Israel en Egipto. Aquel Cordero que simbolizaba al verdadero Cordero que vendría posteriormente. Y mire la cantidad de años que pasaron de por medio. Aquel Cordero, aquella sangre en los dinteles que servía como señal para que la muerte no entrara allí, sino pasara por encima. Aquel Cordero se materializó. Y Juan el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Así lo consideran los teólogos. Aunque vivió en el Nuevo Testamento, aunque vio a Jesús, vio el único que vio la promesa materializada. Y cuando él ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él lo dice claramente aquí, hermano. Pedro, el apóstol Pedro, inspirado por la palabra, por el Espíritu Santo, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y obispo de vuestras almas. Uno tras otro habla acerca de que Cristo es el Cordero de Dios. Es aquel que Dios simbolizó en aquella Pascua con un animal verdadero. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque el tabernáculo fue ordenado por Dios, dándole instrucciones a Moisés y levantado allí en el desierto, mientras ellos estuvieron estos 40 años vagando en el desierto, y allí era que llevaban este sacrificio, ¿verdad? Pero Cristo ahora se dice aquí, ahora ya no es necesario ese tabernáculo. Es más, le digo algo, y yo creo que usted conoce esto. ¿Se recuerda cuando Cristo le dijo a los fariseos que Él iba a restaurar el tabernáculo en 3 días? Y ellos, ¿qué le dijeron? ¿No sabes lo que le tomó a Salomón hacer este tabernáculo? Tantos años que le tomó, y ¿cómo dices tú que en 3 días lo vas a restaurar? Pero él estaba hablando del tabernáculo de su carne. Y por eso el autor de Hebreo viene aquí ahora y dice
esto. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y viene el versículo 15, no lo voy a leer los demás, vamos al 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una y otra vez, cada autor, no importa cómo se llame, si es Pedro, si es Pablo, si es Juan, no importa, hace mención de que Jesucristo es esa Pascua, ese Cordero, ese Viernes Negro. Él lo convirtió en Viernes Santo por el sacrificio de su propia vida. Mire y si eso no fuese suficiente, mire lo que dice el propio Señor Jesucristo. Y hoy tenemos la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y mire lo que Él dijo con relación a este mismo tema ahí en Mateo 26, 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Jesús seguía celebrando la Pascua con ellos, porque el templo todavía estaba o sea, no se había destruido. Jesús no vino para abrogar e incumplir nada de esto, ni hacer un revolucionario en ese sentido. Él vino y dice, ¿dónde quiere que preparemos para celebrar la Pascua? Para recordar la liberación de Egipto. ¿Dónde quieres? Y él le dio las instrucciones, usted lo va a ver ahí en los versículos 18 en adelante. Pero mire los versículos 26, cuando ya estaban en la cena, cuando ya estaban comiendo la Pascua. Mire lo que el Señor Jesucristo dice sobre sí mismo y la Pascua. Dice, y mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Después sigue la cena, cuando llegó el momento de la copa, viene en el versículo 27, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ellas todos. Versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados, para que la ira de Dios pase por encima de usted, para que el castigo divino de Dios no llegue a usted. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es realmente lo que convierte el Viernes Negro en Viernes Santo. ¿Ve? So, the Black Friday deal es aquí, en Cristo Jesús. No es afuera en el mundo. Y yo quisiera que usted recordara eso siempre. Permítame contestar la pregunta en dos partes que tiene el título del mensaje de hoy. ¿Por qué la oferta del Viernes Negro aún está vigente? Bueno, yo creo que usted sabe la respuesta, pero permítame usted contestarla en dos partes. La primera es por causa de la resurrección corporal de Cristo. Esta resurrección corporal de Cristo garantiza la victoria sobre el Viernes Negro. Porque aun cuando Cristo se entregó voluntariamente el viernes y dio su vida y dijo que era por todo y dijo esto y dijo lo otro y sus discípulos pudieron haber dicho todo lo que quisieran, pero si llega el domingo y Él no resucita, realmente no hay victoria.
No hay victoria. La victoria viene por su resurrección. Hay un viernes negro, sí. Hay una Pascua que se está celebrando el viernes negro, sí. Hay un sacrificio allí, sí. Pero si no hay resurrección, tendrían que seguir con los sacrificios. ¿Te das cuenta? Entonces, la resurrección corporal, esa palabra es importante. Porque hubieron detractores de la fe cristiana en el mismo principio. Decían que Jesús había resucitado, pero era como un espíritu. No corporalmente. Jesús resucitó corporalmente. Corporalmente. Mire, Mateo 28, allí. Y ahora sí, voy a asegurarme. Sí, porque... vamos a ver. Vamos a ver si es así o no. Mateo 28, 1. Dice allí, pasado el día de reposo. ¿El día de reposo cuál es? Sábado, ¿verdad? Dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado, como antes lo había dicho él. También Lucas capítulo 24, versículo 4 al 7. También narra esta misma escena, pero desde otro ángulo. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección corporal de Cristo garantiza nuestra victoria sobre el viernes negro. Totalmente, mis hermanos. Dice el versículo 6 de Lucas 24, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y miren lo que él dijo cuando estaba en Galilea, pero todos ellos se les había olvidado. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Pero por si esto fuese poco, ahí mismo en Lucas, capítulo 24, cuando aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, iban ya discouraged, desanimados, ¿verdad? Porque pues habían crucificado al maestro, iban hablando y se iban. Y Jesús se para al lado de ellos a hablar con ellos. Y ellos no lo habían reconocido. Hasta que después que hablaron con él tremendo, un buen rato, y Jesús en la manera en que partió el pan con ellos, ellos se dieron cuenta, este es el maestro que ha resucitado. Regresaron nuevamente al aposento alto donde estaban reunidos los discípulos y comenzaron a contar. Ahí en ese momento, cuando ellos están contando, Jesús hace entrada con las puertas cerradas y dice, versículo 44 de Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acabamos de citar al profeta Isaías hace un momento, ¿no? Bueno, eso fue lo que él dijo también. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al
tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La resurrección corporal de Cristo, hermano, garantiza esa victoria. Garantiza esa victoria. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en el capítulo 15, que se habla acerca de esto. Este es el evangelio en miniatura. El capítulo 15, versículo 3 al 5, básicamente al 6, es el evangelio en miniatura. Mire lo que dice allí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. No se está echando flores ahí como que era tremendo, ¿verdad? No se está echando flores. Más bien está avergonzado. Vergüenza tiene. Le duele en su corazón de haber hecho esto a la iglesia de su Señor Cristo. Pero lo testifica para veracidad de la palabra de Dios. Y en el versículo 54 de ese mismo capítulo 15 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria del viernes negro es la resurrección corporal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte pasa por encima de tu vida y de mi vida. Ahora, ¿quiere decir esto? Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Quiere decir esto que nos vamos a morir físicamente? ¿Verdad que no? No es eso lo que quiere decir. Todos en algún momento, si Cristo no viene antes, tendremos que pasar por el río, como dice. Tendremos que pasar el río, como dice el himno. Lo que está diciendo es que la muerte espiritual no la tenemos. Vida eterna es lo que Él ha prometido. Si Él lo ha prometido, yo lo creo. Si Él lo probó y resucitó al tercer día, venciendo al que tenía el poder de la muerte, yo lo creo. Ahora, si Él se hubiera quedado 6 pies bajo tierra, entonces pudiéramos nosotros poner en tela de juicio, en duda, cualquier otra cosa. Como muchos otros en la historia de la humanidad han clamado ser divinos, pero no, todavía siguen allí sus restos o los han movido a otros sitios. El único que ha podido probar eso ha sido el que cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Te das cuenta? El best deal del Black Friday es gratis. No es 30% ni 50%, ni es 2 por 1. Es uno solo. Se llama Jesucristo. Amén. Si usted regresa a ese mismo capítulo de 1 de Corintios 15, para el versículo 20 y 21, ahí viene la restauración. Porque dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, el viernes negro existe solo para aquellos que no han querido la luz. El viernes negro existe
solo para aquel que ha rechazado la luz, que no ha querido la luz. A Albert Einstein se le claudica esta frase. Algunos otros dicen que no, pero la mayoría dice que sí fue él quien la dijo. Las tinieblas no existen, lo que existe que es la ausencia de la luz. Cuando usted está en un cuarto oscuro y usted prende allí, aunque fuese la luz de su celular, aunque fuese un cerillo, un fósforo, ¿verdad? Esa luz disipa las tinieblas. Y usted puede ver. Y mientras más luz llega allí, y más se disipan las tinieblas y desaparecen las tinieblas. El viernes negro existe solo para aquel que no ha querido la luz. Si podemos espiritualizar este pensamiento de Einstein, sería algo como la ausencia de Cristo en una persona. Es lo que no le permite tener propósito, gozo, paz y todos estos frutos del Espíritu que habla la palabra de Dios. Déjame contestarle la segunda parte del título también. El no regreso de Cristo aún mantiene todavía la oferta vigente. O sea, la resurrección corporal de Cristo garantiza la victoria sobre el viernes negro. Punto. Pero el no regreso de Él todavía te mantiene la oferta vigente. Y déjame decirle que Black Friday antiguamente, yo recuerdo que cuando llegamos acá, solamente era el viernes. Literal. Por eso es que la gente se mataba con esas colas, dormía hasta afuera de los sitios y todo era una locura. Pero como el comercio, el materialismo vio que esto era bueno, ¿verdad? Lo comenzaron en algunos sitios desde el jueves en la tarde, después de ahí ya terminando la cena de Thanksgiving, muchos ya empezaron ahí. Lo extienden el sábado. También lo extienden hoy domingo porque le llaman Weekend de Black Friday. Pero cuando llegó la internet y vio que la internet era tremendo negociazo, ahora tenemos el Cyber Monday. Porque mientras más le dé, más le inventan y más lo extienden. Y más lo extienden, pero llega un momento en que van a tener que cambiar de festividad. Y ahora Christmas, ¿verdad? Y viene la Navidad. Entonces, terminan con eso y comienza la Navidad. El día del Good Friday se mantiene para nosotros hasta que Cristo venga. Lo único que no sabemos cuándo es. Lo único que no sabemos cuándo es, mis queridos hermanos. Yo lo que sí te puedo decir con toda certeza es que hoy está disponible la oferta del Viernes Negro. Hoy está disponible la oferta del Viernes Negro. Dice el apóstol allí hablándole a Lucas en Hechos capítulo 1, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos. Esto es a los discípulos y a los apóstoles que estaban allí en el monte de los olivos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga que estás aquí. Él ascendió a los cielos. Él venció la muerte. Déjame recap para atrás. Él fue a esa cruz y se entregó voluntariamente por amor a ti y a mí. Él venció a la muerte
porque era imposible que la muerte lo pudiese retener por cuanto Él es Dios. Resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Ascendió a los cielos y dice la palabra, está sentado a la diestra de Dios Padre, aguardando, como estos ángeles le dijeron a aquellos discípulos, su regreso. No sabemos el día, la hora. Sabemos los eventos que van a estar aconteciendo en el mundo cuando Él regrese. Por eso es que la mayoría de los teólogos, eruditos y personas que hablan de la palabra de Dios, pastores, usted mismo, la mayoría dice que estamos en el último tiempo. Es verdad. Desde esta cita que yo le di a usted, que ascendió Jesús en Hechos, aquí, 1, comenzaron los últimos tiempos. Pero cada vez que pasa un día más, nos acercamos más. Y cada vez que la Escritura se abre y vemos lo que Él dijo en Mateo 24, y en muchos otros lugares, nos damos cuenta que realmente el regreso de Cristo es tan inminente que estamos ahí. Ahí. Hoy todavía hay oportunidad. Yo no sé si usted ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo no lo sé. Pero hoy tienes la oportunidad. No tienes por qué esperar a la otra semana, al año que viene. Primero, porque no sabemos si vamos a estar aquí. Segundo, no sabemos si Dios te va a prestar vida todavía o no. La vida está en sus manos. La oportunidad es ahora, como dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos. Mire cómo dice Mateo 24, 29 y después el 40. Usted puede leer todo Mateo 24, se lo va a gozar. Dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, allá en la revelación de Jesucristo que le da a Él mismo en Apocalipsis 22, el último capítulo allí, versículos 2 y 13 dice, he aquí yo vengo pronto. Ese pronto han pasado más de 2000 años, hermano. Usted dice, bueno, pero ¿cuándo será entonces ese pronto? No sabemos. Lo que sabemos es que estamos más cerca que cuando se lo dijo a Juan allí. Eso sí sabemos. Lo que sí sabemos es que, como dice la palabra, para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Entonces, dice allí en Apocalipsis, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice el propio Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mira el consejo del apóstol Pablo a los corintios y a usted y a mí. El consejo del apóstol Pablo a los corintios y a usted y a mí. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy tienes oportunidad. Pablo dice en la famosa cita de Romanos 8, 39. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, y ahí sigue hablando él. Pero Juan, el discípulo amado, dice esta cita en Juan 10, 28. Y quisiera dejarle con eso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, las podrá arrebatar de mi mano, de mi mano. Yo quisiera preguntarte hoy, porque la oferta que hoy Dios tiene para ti es mucho, pero mucho mejor que el Black Friday deal. Es mucho mejor que el Cyber Monday. Mucho mejor. Pero, como dice el apóstol Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ha escuchado usted la voz del Señor hoy? No la mía, porque la mía se te va a olvidar en un ratito. Lo que yo le he dicho a usted aquí hoy, tal vez no lo va a recordar ya para el miércoles, según las estadísticas dicen. Es más, esta tarde cuando tome un café en su casa, tal vez hablen de esto y digan, bueno, sé que habló de esto y esto, pero no lo tengo claro todas las cosas. Lo que sí sé es que se confundió con Mateo y Lucas, eso sí. ¿Ve? Eso sí nos vamos a acordar. Pero lo que yo quisiera que usted recuerde es esto. La pregunta de hoy es, ¿la oferta del Viernes Negro aún está disponible? Pero la decisión la tiene que tomar usted. La decisión la tiene que tomar usted. Su resurrección permite que vivamos en luz, hermano. ¿Está usted en la luz? Él es luz. Vamos a orar y para terminar el servicio. Y después participar de la cena del Señor, por supuesto. Pero yo no voy a dejar pasar la oportunidad de que usted hoy pueda responder al llamado de Dios, no al mío. Porque yo en realidad no puedo cambiar un corazón, no puedo convencer a nadie, y menos traer convicción al corazón. Eso es obra de Dios, el Espíritu Santo. Y si Él hoy ha hablado a tu corazón, es mi oración que usted responda en obediencia a Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por este día maravilloso.